Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El Senado Galáctico era, sin lugar a dudas, el lugar más aburrido de los 17 sectores del universo conocido. Cualquiera que dijera lo contrario o era político o tenía graves daños cerebrales, aunque el comandante Silax Bougen solía sospechar que esas dos categorías solapadas se superponían en gran medida. Silax tamborileaba con sus 6 dedos contra la superficie pulida de su consola de mando. Su piel escamada reflejaba el suave brillo púrpura de los sistemas de monitorización. Otro día más, otra tediosa ronda de seguridad en la sala del Senado de Nexus Prime. Justo lo que todo veterano de guerra floraxiano condecorado soñaba con hacer en su carrera. Señor, han llegado los delegados de la coalición andromedana, anunció la teniente Krix, con sus antenas temblando de emoción en su especie, los Ril. Maravilloso, respondió Silax sin disimular el sarcasmo que se le notaba en la voz. Otro grupo de burócratas engreídos a los que hay que proteger mientras debaten si el color de la documentación oficial del Senado debe cambiarse de bis a un poco menos bis. En verdad vivimos tiempos históricos. Krix ladeó la cabeza insectoide, mostrando la confusión evidente en sus ojos compuestos. Los Ril no se caracterizaban precisamente por su capacidad para entender el sarcasmo. Creo que la agenda de hoy se centra principalmente en los aranceles del sector Signis, comandante. Todavía mejor, murmuró Silax, y se levantó de su puesto. Avisaré a los historiadores de la galaxia de inmediato. Los protocolos de seguridad exigían que Silax recibiera personalmente a cualquier delegación con estatus de embajador o superior, por lo que tenía que encaminarse hasta el gran vestíbulo de la entrada principal para dar la bienvenida a un grupo de andromedanos que apenas reconocerían su existencia. La coalición andromedana, con su biología basada en silicio y conciencia colectiva, consideraba a la mayoría de las formas de vida individuales poco más que mascotas curiosas. Mientras Silax recorría los relucientes pasillos del Senado, no pudo evitar admirar la arquitectura a pesar de su mal humor. La estructura era una maravilla de la ingeniería, una mezcla perfecta de los estilos arquitectónicos de las 17 especies principales, que se alzaba en elegantes torres de aleación cristalina y vidrio fotónico. Se suponía que representaba la unidad y la cooperación galácticas. Una broma cósmica, pensó. En realidad, el Senado era un nido de intrigas políticas, traiciones y búsqueda de intereses particulares de cada especie. Lo único en lo que coincidían las 17 potencias principales era en su desdén compartido hacia las especies más jóvenes que buscaban reconocimiento, como los humanos. Los humanos, los nuevos alborotadores de la galaxia. Apenas había pasado un siglo desde que descubrieron cómo viajar más rápido que la luz y ya exigían un asiento en la mesa. El emperador Sorb lo había dejado muy claro. Ninguna especie primitiva y emocionalmente inestable que todavía libraba guerras entre sus propios bandos sería admitida en el Senado. El Imperio Floraxiano, como miembro más antiguo y poderoso del Senado, tenía una gran influencia al respecto. Silax llegó al gran vestíbulo de la entrada justo cuando la delegación andromedana entraba, literalmente, flotando. Despreciaban caminar, ya que lo consideraban una forma de locomoción primitiva, y utilizaban anuladores personales de gravedad para levitar a medio metro del suelo. Eran presuntuosos. Saludos, estimados delegados de la coalición andromedana, dijo Silax, realizando el saludo tradicional de 6 brazos en señal de respeto. El Senado les da la bienvenida a Nexus Prime. El andromedano principal, una formación cristalina brillante con pulsaciones de luz azul que Silax suponía que era su centro sensorial, giró lo que podría haber sido su aparato sensorial hacia él. Reconocemos tu saludo, comandante Bougen de la Fuerza de Seguridad Floraxiana, respondió el andromedano con una voz armónica y extraña que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Anticipamos una sesión productiva. Antes de que Silax pudiera responder con la cortesía diplomática apropiada, se produjo un alboroto en el extremo más alejado del vestíbulo. Sus reflejos de entrenamiento de seguridad se activaron de inmediato, y llevó una mano a la pistola disruptora de plasma que llevaba en la cadera mientras se volvía para evaluar la amenaza. Lo que vio lo dejó paralizado, con los 6 ojos abiertos de par en par.
Una sola figura había irrumpido en el puesto de control de seguridad avanzando a una velocidad que no debería haber sido posible dadas las condiciones de gravedad de Nexus Prime. Era bípeda, relativamente pequeña en comparación con la mayoría de las especies sintientes, y carecía de escamas, exoesqueleto u otra cubierta protectora sensata. En su lugar, tenía una capa externa de tejido artificial envuelta alrededor de un cuerpo suave y vulnerable. Un humano. Pero no fue eso lo que hizo que a Silax se le cayeran las mandíbulas, sino lo que el humano llevaba en la mano. Apretada entre sus dedos, se encontraba la inconfundible cabeza del emperador Sorbanix del Imperio Floraxiano. Las escamas del emperador, normalmente de color púrpura, estaban teñidas de un gris enfermizo por la muerte, sus 6 ojos apagados y sin vida lo delataban. La corona imperial, aún inclinada, caía con cierto aire burlesco sobre su cráneo crestado. La humana se detuvo de golpe en el centro del vestíbulo, patinando sobre el suelo pulido, y lanzó la cabeza del emperador con una teatralidad que habría impresionado incluso a los dracónidos, que tenían fama de ser dramáticos. La cabeza rodó por el impoluto suelo hasta detenerse junto a la base flotante de la delegación andromedana. En el vestíbulo reinó un silencio atónito. La humana, una hembra, si Silax recordaba bien su xenobiología, respiraba con fuerza mientras exhibía una sonrisa salvaje. Estaba cubierta de lo que Silax reconoció como sangre floraxiana, un fluido naranja distintivo que todavía goteaba de la hoja ceremonial que llevaba a la espalda. «Me llamo la capitana Maya Frost, de la Tierra», anunció la humana, su voz resonando en el vestíbulo cavernoso, «y creo que es hora de que conversemos sobre nuestra representación en el Senado». Si existía algún protocolo para esta situación, Silax nunca lo había aprendido en sus 27 ciclos de servicio. Humano asesina al emperador y entrega su cabeza al Senado. Jamás se había planteado en los entrenamientos. «Detengan a la asesina». Logró gritar por fin, reaccionando a su sorpresa. Todos los oficiales de seguridad presentes desenfundaron sus armas y se dirigieron hacia la humana solitaria. La capitana Frost no parecía preocupada. De hecho, su sonrisa se ensanchó. «No lo haría si fuera ustedes», dijo con aparente tranquilidad, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. «A menos que quieran que el resto de su emperador llegue en pedazos igual de pequeños. Las cargas explosivas que mi equipo colocó por todo su palacio están vinculadas a un interruptor de hombre muerto. Si me paran, se activarán. Y créanme, elegimos lugares creativos para colocarlas». Silax hizo una señal a sus oficiales para que se detuvieran. Su mente funcionaba a toda velocidad. Aquello tenía que ser un farol. Ningún humano podría haber penetrado en el Palacio Imperial de Florax Prime. La seguridad allí era tan estricta que la del Senado parecía la de un parque público. «Mientes», dijo Silax, intentando parecer convencido a pesar de la creciente aprensión que sentía. «Ningún humano podría asesinar al emperador Sorbanix solo». Maya Frost soltó una carcajada que le puso la piel de gallina a Silax, no por lo amenazadora, sino por lo genuinamente divertida que parecía. «¿Quién dijo que estaba sola?», replicó. «Los humanos no operamos como ustedes, con jerarquías rígidas. Somos más colaborativos». El delegado andromedano, que hasta entonces había permanecido en silencio, emitió una frecuencia aguda que Silax reconoció como su equivalente de alarma. «Nuestra colectividad percibe la verdad en la declaración de la humana», anunció el ser cristalino. «Las comunicaciones de entrelazamiento cuántico indican múltiples alteraciones en el Palacio Imperial de Florax Prime. Imposible. Absolutamente imposible». Y, sin embargo, allí estaba la cabeza del emperador en el suelo, con sus joyas de la corona reluciendo bajo las luces del vestíbulo. «¿Cómo?», dijo Silax, asombrado. «Como decía», continuó la capitana Frost, aparentemente relajada, a pesar de estar rodeada por la fuerza de seguridad más avanzada de la galaxia, «estoy aquí como enviada diplomática, aunque no lo parezca. Mi equipo y yo acabamos de demostrar que su seguridad no es tan impenetrable como creen y que ni su líder más protegido está fuera de nuestro alcance». Dio un paso al frente y, aunque no quería, Silax retrocedió también. «El mensaje es sencillo. La humanidad merece un lugar en esta mesa y hemos dejado de pedirlo amablemente». La audacia de todo aquello dejó a Silax sin palabras. No se trataba solo de un asesinato,
sino de un golpe de poder a escala galáctica que cambiaría el equilibrio de fuerzas para siempre. Como si se hubiera activado una señal, las puertas de la Cámara del Senado se abrieron de par en par y entró un río de delegados en pánico que acababan de recibir la noticia de la muerte del emperador. El murmullo, o más bien estruendo, de las distintas especies expresando asombro en sus lenguas nativas provocó una escena caótica. Entre ellos se encontraba el delegado Senior Taxis Snor, consejero principal del emperador y representante del imperio en el Senado. Sus escamas lucían pálidas por el sobresalto y sus 6 ojos parpadeaban sin cesar cuando descubrió la cabeza cercenada de su gobernante. ¿Qué locura es esta?, balbuceó Taxis. No es locura, lo corrigió la capitana Frost. Es política, estilo humano. Silax por fin recobró la voz. Has cometido un acto de guerra contra el imperio más poderoso de la galaxia. Sea cual sea tu objetivo, fracasará en cuanto nuestras armadas reduzcan tu mundo natal a cenizas. La sonrisa de la humana no se borró. Eso sería preocupante si su armada aún existiera. Un frío terrible recorrió a Silax. ¿Qué quieres decir? Como respuesta, todos los dispositivos de comunicación de la sala comenzaron a sonar al unísono. El comunicador personal de Silax vibró contra su muñeca y, con un presentimiento creciente de fatalidad, lo activó para ver una alerta prioritaria del alto mando floraxiano. El mensaje era breve, pero devastador: flota de defensa imperial comprometida. Múltiples naves capitales informan de fallos catastróficos en los sistemas. Se sospecha de un ataque coordinado. Todas las unidades, a posiciones defensivas. ¿Lo ven?, explicó la capitana Frost con un tono que sonaba casi mundano. Mientras yo daba mi discurso, mis compañeros implementaban lo que llamamos un reinicio de sistema en sus capacidades militares. El vestíbulo se llenó de caos cuando los delegados recibían mensajes similares de sus propios mundos. Fuera lo que fuera que habían hecho los humanos, no se limitaba solo al imperio floraxiano. Imposible, aulló Taxis, completamente fuera de sí. Nuestras redes están aisladas y protegidas por un cifrado cuántico que llevaría milenios romper. Maya Frost se encogió de hombros con aire casi disculpatorio. Sí, bueno, quizá antes de entusiasmarse tanto con esa remesa de tecnología antigua que descubrieron en el brazo de Sagitario el ciclo pasado, se dieron cuenta de que esas convenientes mejoras que integraron tan alegremente en sus sistemas tenían puertas traseras y nosotros encontramos las llaves. Silax sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y no solo en sentido figurado. La gravedad artificial fluctuaba. Era otro fallo del sistema. La tecnología precursora, susurró, comprendiendo con horror. Todo el Senado se había apresurado a adquirir e instalar la tecnología avanzada descubierta en la antigua bóveda alienígena, tecnología que supuestamente estaba millones de años por delante de la actual. Exacto, confirmó la capitana Frost, apuntándolo con un dedo, un gesto extraño que debía tener algún significado humano. Deberían leer los términos y condiciones antes de instalar tecnología desconocida en su infraestructura crítica. ¿Pero cómo?, exigió Silax. ¿Cómo es posible que los humanos entiendan la tecnología precursora cuando nuestros mejores científicos apenas han descifrado fragmentos tras décadas de estudio? Por primera vez, la sonrisa de la capitana Frost se desvaneció un poco, y fue reemplazada por una expresión que Silax no pudo interpretar del todo. Porque ya la hemos visto antes, contestó en voz baja. O, más bien, una versión de ella. Digamos que hemos tenido cierta ventaja histórica para reconocer ciertos patrones en el código. Antes de que Silax pudiera procesar esta declaración enigmática, entró un nuevo individuo en el vestíbulo. Se trataba de otro humano, esta vez un varón vestido con lo que parecía ser un atuendo formal según los estándares de la Tierra. Caminaba con la seguridad de un diplomático más que de un guerrero. Capitana Frost lo saludó con una ligera inclinación. Veo que ha hecho una entrada triunfal. Embajador Cao, respondió ella. Justo a tiempo. Silax casi no podía creerlo. Se trataba de una misión diplomática coordinada. El humano al que llamaban embajador Cao recorrió la caótica escena con calma antes de dirigirse a los delegados allí reunidos. Distinguidos miembros del Senado Galáctico, les pido disculpas por la naturaleza tan dramática de nuestra presentación. Soy el embajador Rayo Takao en representación del gobierno unificado de la Tierra.
He venido a negociar la admisión de la humanidad en el Senado, así como ciertos acuerdos de seguridad que nos beneficiarán a todos. Taxis, aún mirando fijamente la cabeza de su emperador, recuperó el habla. ¿Asesinan a nuestro emperador y esperan que negociemos? Su emperador ordenó personalmente la destrucción de 3 naves coloniales humanas el mes pasado. Naves que transportaban civiles, incluidos niños. Él lo llamó control de plagas. Silac sintió una repentina náusea. Conocía los informes clasificados que las describían como buques de reconocimiento militar. Si en realidad se trataba de naves civiles. La voz del embajador Cao cortó los pensamientos de Silac. Venimos con la zanahoria y el garrote, distinguidos delegados. La capitana Frost ya ha demostrado el garrote. Permítanme ofrecerles la zanahoria. Además de hallar fallos en sus sistemas derivados de la tecnología precursora, nuestros científicos han logrado avances significativos para comprenderla mejor, avances que estamos dispuestos a compartir con nuestros aliados. La delegación andromedana, que hasta ese momento había permanecido en silencio, respondió con un tono azul intenso, una señal de gran atención. El humano vuelve a hablar con verdad, declaró. Nuestra colectividad percibe avances tecnológicos auténticos en sus patrones neuronales. Un murmullo recorrió la sala de delegados. Que los andromedanos, famosos por ser casi imposibles de engañar y por tener una inteligencia basada en silicio, confirmaran que los humanos tenían un conocimiento valioso era un giro inmenso. Tenemos una sola petición, prosiguió Cao. Queremos un asiento en esta asamblea, el reconocimiento de la humanidad como iguales en esta comunidad galáctica y la promesa de que no se disparará contra más naves humanas sin provocación. Silax observó al embajador, luego a la capitana Frost, que aún sonreía con seguridad a pesar de estar rodeada por una potencia de fuego capaz de vaporizar una pequeña luna. Estos humanos habían asesinado al líder más protegido de la galaxia, aparentemente habían paralizado varias flotas militares simultáneamente, luego, habían entrado en el corazón del gobierno galáctico para exigir reconocimiento. Era una locura absoluta o un acto de audacia estratégica a un nivel que Silax, como oficial militar de carrera, empezaba a admirar. La capitana Frost se fijó en él y le guiñó un ojo, otro gesto humano que él no entendía. Entonces, ¿quién quiere dar la bienvenida a la humanidad a la comunidad galáctica? La Cámara del Senado nunca había estado tan silenciosa. Para un órgano de gobierno conformado por 17 especies capaces de vocalizar a veces en rangos que podían destrozar el oído humano, la ausencia total de sonido era casi dolorosa. Solo se oía el zumbido de los sistemas ambientales a medio fallar y el chisporroteo ocasional de los comunicadores de emergencia. La cabeza del emperador seguía allí, en medio del brillante suelo, como un grotesco centro de mesa para la maniobra diplomática más atrevida de la historia galáctica. El delegado señor Taxis fue el primero en reaccionar, pasando de la ira con alarmante rapidez. Ustedes, primates bárbaros. Bramó, con su aparato fonador temblando de furia. ¿De verdad creen que esta exhibición de salvajismo les hará ganar nuestro respeto? Esto confirma todo lo que el emperador Zork decía de su especie. El embajador Cao se mantuvo impasible. ¿Se refiere al emperador a nosotros o a lo que ustedes creían que decía? Hay una gran diferencia. Basta, dijo una nueva voz. Pertenecía al gran árbitro Paxel de la Confederación Irun, el mediador designado para los procedimientos del Senado. El antiguo ser tentacular avanzó hacia adelante en su plataforma, con su piel normalmente translúcida brillando con un anaranjado de ira. Este Senado tiene protocolos, incluso en circunstancias sin precedentes, proclamó Pax a través de su traductor universal. Embajador Cao, la verdad es que usted y su acompañante serán detenidos mientras el Senado convoca una sesión de emergencia para abordar esta situación. La mano de la capitana Frost se deslizó hacia su cinturón. ¿No has escuchado la parte de mi interruptor de hombre muerto? Silax avanzó un paso, para sorpresa de todos, e intervino. Con el debido respeto, gran árbitro, sugiero que escuchemos a los humanos. Todas las miradas se posaron en él y sintió cómo se le calentaban las escamas de la espalda ante tanta atención repentina. Claramente poseen capacidades tecnológicas que hemos subestimado, ¿y si lo que dicen sobre las naves coloniales es cierto? Dejó la frase en el aire. Si el emperador realmente hubiera ordenado la destrucción de naves civiles y luego lo hubiera encubierto,
Sería un crimen de guerra según las propias leyes del Senado. Los tentáculos de Pax se agitaron con irritación, pero el anciano regente era un firme defensor de los procedimientos. Comandante Bougen, tomamos nota de su preocupación. Pero esto es competencia de... En realidad, lo interrumpió una voz melodiosa. El comandante Floraxiano habla con sabiduría. Hablaba la delegada Liran de la colectiva Eteri. Su cuerpo translúcido emitía una suave bioluminiscencia azul. Los Eteri eran una de las especies más antiguas del Senado y se rumoreaba que habían trascendido la necesidad de una forma física, conservándola solo para relacionarse con especies más jóvenes. Las reglas de sucesión del Imperio Floraxiano son muy claras, continuó Liran. Con el emperador Sorb muerto y sin un heredero nombrado, el mando de seguridad imperial asume la autoridad provisional, lo que significa que, por el momento, el comandante Bougen es el representante floraxiano de mayor rango, hasta que el cónclave imperial designe un sucesor. Silax sintió que se le iba el rostro de color. Por todos los vacíos cósmicos, tenía razón. Según el protocolo, como el oficial de seguridad de mayor rango presente, él debía representar temporalmente los intereses floraxianos, a falta de la familia imperial o sus delegados designados. Era una regla tan rara que jamás se había aplicado en la era moderna, ya que siempre estaba el emperador o algún representante. Hasta que una humana con una espada ceremonial lo cambió todo. Esto es un ultraje, vociferó Taxis. El comandante Bougen es soldado, no diplomático. Cosa que puede ser exactamente lo que necesitamos ahora, apuntó el embajador Cao con voz tranquila. Los tentáculos de Pax se retorcieron, fiel a su papel. Está bien. El Senado se reunirá de inmediato. El comandante Bougen representará los intereses floraxianos y los representantes humanos podrán exponer su caso. Desvió su gran ojo hacia la capitana Frost. Pero el arma se queda fuera de la cámara. Maya Frost se encogió de hombros y entregó la hoja ceremonial a uno de sus compañeros humanos, que, de algún modo, se había acercado sin que casi nadie se diera cuenta. ¿Cuántos humanos más habría allí? No hay problema, dijo con una sonrisa conciliadora. Ya he hecho mi punto con ella. La transición a la Cámara Principal del Senado fue tensa, pero ordenada. Los protocolos de seguridad se habían visto afectados por fallas sistémicas, pero los oficiales de Silax mantuvieron cierto control, escoltando a los delegados hasta sus plataformas en el vasto anfiteatro. La Cámara del Senado era la maravilla arquitectónica de la galaxia, un enorme espacio esférico con plataformas flotantes dispuestas en anillos concéntricos que otorgaban visibilidad equitativa a cada delegación. El recinto podía ajustar su composición atmosférica en zonas localizadas para que cada especie respirara su aire nativo y aún así compartiera el mismo espacio. Al menos así era normalmente. Dado que los sistemas ambientales estaban fallando, se activaron protocolos de emergencia que llenaron la cámara con una mezcla universal de atmósfera que resultó incómoda para muchos, pero no letal. Silax se dirigió a la plataforma floraxiana, un lugar que había contemplado miles de veces como responsable de seguridad, pero que nunca imaginó que él mismo ocuparía. La reluciente plataforma púrpura y dorada, diseñada para albergar a la comitiva del emperador, parecía enorme ahora que solo estaban él y Taxis. A la capitana Frost y al embajador Cao los ubicaron en una plataforma temporal cerca de la parte inferior de la cámara, la posición tradicional para las especies que solicitan ingreso. La plataforma del gran árbitro Pax se elevó hacia el centro de la esfera, marcando el inicio de la sesión. Delegados del Senado Galáctico, dijo Pax con voz amplificada, nos enfrentamos a una crisis sin precedentes, el asesinato del emperador Sorb del Imperio Floraxiano, el aparente sabotaje de múltiples flotas de defensa y ahora la exigencia de representación en el Senado por parte de la especie responsable. Llamo al embajador Cao, de la Tierra, para que explique estos hechos antes de que emitamos un juicio. La plataforma del embajador Cao se deslizó hasta la delantera. El humano se mantuvo impasible. Estimados delegados, comenzó. Comparezco ante ustedes en representación no solo de la Tierra, sino de todas las colonias y asentamientos humanos de la galaxia. Durante 30 años hemos solicitado formar parte de este cuerpo legislativo. Durante todo este tiempo, se nos ha negado, menospreciado e incluso perseguido activamente. Activó una pantalla holográfica que mostraba la destrucción de lo que parecían naves civiles.
Estas son las naves coloniales Amanecer de Esperanza, Nuevo Horizonte y Promesa de los Observadores de Estrellas. En conjunto, transportaban 7.820.000 civiles humanos que buscaban establecer un asentamiento en el área no reclamada del Monte Cygnis. Fueron interceptadas y destruidas por naves de guerra floraxianas bajo las órdenes directas del emperador Sorbanix. Un murmullo recorrió la Cámara del Senado. Silax sintió que se le revuelve el estómago. Él mismo había visto esos informes clasificados que describían las naves como vehículos de exploración militar. Ahora, en el video, se veía claramente que estaban equipadas como naves civiles. El emperador las catalogó como objetivo militar por incursión no autorizada, continuó Cao. Fuentes de inteligencia dentro del Palacio Imperial revelaron que, en privado, él las denominaba control de plagas, y planeaba acciones similares contra otras colonias humanas que considerara inconvenientes. Taxi se abalanzó sobre los controles de comunicación de la plataforma. Pruebas falsas. El emperador jamás haría eso. En realidad, interrumpió Silax, abriendo la base de datos segura de la plataforma con su autorización militar. Puedo confirmar que estas órdenes provinieron directamente del Palacio Imperial. Tragó saliva con nerviosismo, consciente de que aquello podría considerarse traición si el emperador siguiera vivo. Y se clasificaron deliberadamente como objetivos militares. La Cámara del Senado se llenó de murmullos. Aquellas especies que no necesitaban traducción lo comprendieron al instante. El resto esperó a que sus dispositivos les transmitieran las palabras de Silax y se unieron al clamor. El gran árbitro Pax alzó su bastón ceremonial, restaurando gradualmente el orden. Esta es una acusación muy grave, comandante Bougen, dijo Pax. Acusa a su propio emperador de falsificar informes de inteligencia militar para justificar un ataque contra naves civiles. Silax se irguió con toda su altura. Estoy exponiendo los hechos, gran árbitro. Los códigos de verificación de esas órdenes llevan el cifrado personal del emperador. Si dichas naves eran realmente civiles, como afirman los humanos y muestra el video, entonces, sí, el emperador Sor violó el protocolo 7.3 del Senado sobre el trato a naves no combatientes. El embajador Cao asintió. Gracias por su honestidad, comandante. Debe de haber sido difícil exponer a su propio líder. Es líder, murmuró la capitana Frost, lo suficientemente cerca como para que se oyera. La plataforma de la delegación andromedana se adelantó. La forma cristalina pulsaba con un tono enérgico. Nuestra colectividad ha verificado las pruebas, anunció. El análisis de patrones cuánticos confirma que el metraje es auténtico y no ha sido alterado. La coalición andromedana considera que hay motivos suficientes para atender a la petición humana de ocupar un escaño en el Senado. Otro delegado, Zorak Tul del Imperio Dracónido, movió su plataforma hacia adelante. Sus escamas relucían con joyas incrustadas, señal de su elevado rango. El Imperio Dracónido concuerda, dijo Zorak con su voz grave. Si el emperador violó la ley del Senado y atacó naves civiles sin provocación, sus actos no pueden separarse de esta respuesta humana. Silax no daba crédito. Los dracónidos, tradicionalmente aliados del Imperio Floraxiano, apoyan ahora a los humanos. Taxis tampoco lo entendía. Tomaréis partido por estos primates después de que asesinaran a nuestro emperador y sabotearan nuestras flotas de defensa. Zorak agitó su lengua bífida, un gesto dracónido de contemplación. Sus métodos son extremos, pero no sin precedentes, reconoció. Es necesario que les recuerde cómo el Imperio Floraxiano obtuvo reconocimiento en su día. La batalla de la nebulosa Soros no fue precisamente un intercambio diplomático de credenciales. Se escuchó una risa apagada en la cámara. Era cierto. La fundación del Imperio Floraxiano fue bastante sangrienta, aunque las historias oficiales suelen omitirlo. El embajador Cao aclaró la garganta. Si me lo permiten, delegados, no hemos venido solo a acusar ni a exigir. Hemos venido a ofrecerles una alianza. La pantalla holográfica mostró diagramas técnicos complejos. Como mencionó la capitana Frost, la humanidad ha logrado avances significativos en la comprensión de la tecnología precursora. Más allá de encontrar las vulnerabilidades, hemos desarrollado métodos para integrarla de forma segura en los sistemas existentes, sin las brechas que presentan sus actuales implementaciones.
Las imágenes mostraban secuencias de código y diagramas de ingeniería que dejaron atónitos a varios delegados, incluido el propio Silax. Aunque no era científico, era consciente de lo revolucionario que podía ser aquello. El imperio floraxiano, como muchas otras potencias del Senado, se había apresurado a adoptar la tecnología precursora sin entenderla por completo. Nosotros, prosiguió Cao, tomamos otro camino, estudiar, hacer pruebas y avanzar con cautela. Y, al hacerlo, descubrimos patrones en el código que nos resultaban curiosamente familiares. La Ni de la colectiva Eteris se inclinó hacia adelante, luciendo su forma translúcida con un suave tono azul. ¿A qué se refiere, embajador? Por primera vez, Cao pareció vacilar, e intercambió una mirada con la capitana Frost, que asintió en silencio. Ciertas secuencias matemáticas del código precursor guardan similitudes muy claras con sistemas matemáticos antiguos de la Tierra, concretamente de una civilización terrestre llamada Maya que floreció hace miles de años. Una corriente de asombro silencioso recorrió la sala. ¿Afirman ustedes que existe alguna conexión entre los humanos y los precursores? Preguntó el gran árbitro Pax, con voz cargada de escepticismo. Sugerimos la posibilidad, respondió Cao con cautela, pero no tenemos pruebas concluyentes de un linaje directo. Aún así, las coincidencias matemáticas son innegables. Quizá esto explique por qué nuestros científicos han podido descifrar aspectos de la tecnología que a otros les ha costado más. La mente de Silax daba vueltas ante las implicaciones. Si los humanos estaban conectados con los precursores, una antigua civilización cuyas reliquias tecnológicas habían influido en el desarrollo galáctico durante milenios, su estatus dentro de la jerarquía cósmica cambiaría radicalmente. La delegación andromedana se agitó, lo que indicaba nerviosismo. Esta afirmación debe verificarse mediante extensos análisis y pruebas. Por supuesto, concluyó Cao. Estamos dispuestos a compartir nuestra investigación y colaborar con los científicos del Senado para explorar estas conexiones. El delegado Surak de los dracónidos bufó, escupiendo pequeñísimas llamaradas por la nariz. Una revelación muy oportuna, ¿no creen? Justo cuando buscan ser admitidos en el Senado. La capitana Frost avanzó en la plataforma y alzó la voz. ¿Habrían escuchado si nos hubiéramos presentado por los canales habituales? El emperador Zor bloqueaba todos nuestros intentos de contacto. El gran dracónido pareció a punto de responder, pero una nueva alerta resonó en toda la cámara. En la pantalla principal apareció un oficial militar floraxiano, con insignias de almirante en la flota imperial doméstica. Cámara del Senado, aquí el almirante Kras, exclamó, con escamas pálidas de tensión. Hemos confirmado múltiples brechas en los sistemas de seguridad imperiales. Han comprometido nuestras redes de mando de la flota. Los sistemas de armas están deshabilitados. No podemos garantizar la seguridad del espacio floraxiano por el momento. Taxi se desplomó en su asiento, con los 6 ojos abiertos de par en par por el horror. ¿El imperio está indefenso? Silax habló. Almirante, ¿en qué estado se encuentra el Palacio Imperial? Bajo control, aunque comprometido, comandante. La voz de Kras denotaba estrés. El equipo humano desapareció después del asesinato, pero dejaron unos dispositivos conectados a nuestros sistemas centrales. Nuestros técnicos temen retirarlos por si se producen fallos adicionales. No son bombas, intervino la capitana Frost. Son módulos de reparación. Cuando tengamos un acuerdo formal, en realidad repararán las vulnerabilidades de sus sistemas. Considérenlo un acto de buena voluntad. Las pupilas del almirante Kras se entrecerraron mientras miraba a la mujer. ¿Esperan que confiemos en eso? No tienen muchas opciones, ¿verdad? Replicó ella, encogiendo los hombros. Pero, como demostración de buena fe, tocó algo en el dispositivo de su muñeca. De pronto, los sistemas ambientales de la cámara zumbaban con renovada energía. Las luces se estabilizaron y las plataformas flotantes, que habían estado oscilando ligeramente por la fluctuación gravitatoria, recobraron su equilibrio. Los sistemas del Senado han sido restaurados al 100%, anunció. Con protocolos de seguridad mejorados, podría añadir. Los tentáculos de Pax se retorcían de confusión. ¿Están renunciando a su ventaja? Preguntó el gran árbitro. No es una renuncia, es una opción, corrigió Cao esbozando una leve sonrisa.
Es demostrar que podríamos mantener el control de sus sistemas o ayudar a reforzarlos. Preferimos lo segundo, una asociación en lugar de la dominación. Silax se sintió extrañamente conmovido por el gesto. Podía ser una maniobra diplomática magistral, un acto genuino de buena voluntad o ambas cosas. Las siguientes horas transcurrieron rápidamente, entre debates, propuestas y contrapropuestas. Silax, que de repente se encontraba al frente de la diplomacia floraxiana, un papel para el que no estaba entrenado, se descubrió a sí mismo ejerciendo de mediador. No sentía un cariño especial por los humanos, pero cada vez se daba más cuenta de que el Senado y el Imperio habían subestimado enormemente a la especie recién llegada. Tal vez era mejor tener a unos seres tan ingeniosos como aliados que como enemigos. Al final de la sesión de emergencia, el gran árbitro Pax convocó la votación formal. La moción ante el Senado es la siguiente: conceder representación provisional a la humanidad mientras se revisan por completo sus alegaciones sobre la tecnología precursora y se investiguen formalmente las presuntas violaciones de la ley del Senado por parte del difunto emperador Sorbanix. La moción también incluye un acuerdo de alto el fuego y la creación de una comisión técnica conjunta para abordar las vulnerabilidades de seguridad en los sistemas del Senado. La votación no fue unánime. Varias especies se abstuvieron y el colectivo Corax registró una protesta formal, pero el resultado fue claro: la humanidad se uniría al Senado Galáctico. Al concluir la sesión, Silax se encontró cara a cara con la capitana Maya Frost en uno de los pasillos de la cámara. «Comandante», lo saludó ella con esa curiosa expresión humana, una sonrisa. «Quiero darle las gracias por su honestidad dentro del Senado. Sé que no debe ser fácil». Silax la observó con curiosidad. De cerca, los humanos parecían aún más frágiles, piel suave, solo 2 ojos, sin defensas naturales. Sin embargo, esa mujer en particular había orquestado el asesinato del ser más protegido de la galaxia. ¿Te das cuenta de que, a pesar de la decisión del Senado, habrá facciones en el Imperio Floraxiano que clamarán venganza por la muerte del emperador? La sonrisa de Frost no se desdibujó. Contaba con ello. De hecho, tu aura de honor floraxiana está bien documentada. ¿Entonces por qué? Porque me ofrecí voluntaria, respondió, como si eso fuera obvio. Era una operación de un solo objetivo: daño colateral mínimo, impacto político máximo. Y porque tengo algo que la mayoría de los floraxianos no esperaría. ¿Y qué es eso? La capitana esbozó una sonrisa. Amigos en puestos importantes. Por ejemplo, el recién nombrado representante interino del Imperio Floraxiano en el Senado Galáctico. Silax parpadeó con sus 6 ojos, sorprendido. «No soy tu amigo, humana». «Todavía no», reconoció ella, «pero eres razonable, valoras la verdad más que la lealtad ciega, y serás fundamental durante el periodo de transición mientras nuestras especies aprenden a colaborar». Antes de que Silax pudiera responder, el embajador Cao se acercó. «Capitana, nos necesitan en la sesión técnica», dijo, e hizo una inclinación respetuosa hacia Silax. «Comandante Bougen, la delegación de la Tierra quisiera invitarla formalmente a visitar nuestro mundo natal cuando esta situación se haya estabilizado. Consideramos que el intercambio cultural será crucial para alcanzar una paz duradera». Silax se sintió tentado por la propuesta. Jamás había visto la Tierra en persona. Solo la había visto en informes oficiales que la pintaban como un planeta primitivo y caótico. «Lo consideraré», respondió con cautela. Mientras los humanos se alejaban, Silax oyó a la capitana Frost murmurar al embajador Cao. «¿Ves? Te dije que era el más sensato». «De todas formas te arriesgaste demasiado», repuso Cao. «El plan solo contemplaba intimidar, no ejecutar al emperador». «Él lo hizo a lo personal cuando llamó plagas a las víctimas de la Stargazer», dijo Frost, cuya voz se fue apagando a medida que desaparecían por el pasillo. «Mi hermana iba en esa nave». Silax se quedó inmóvil, procesando la nueva información. El asesinato no solo había sido estratégico, sino también un acto de venganza personal. De algún modo, eso lo hacía más comprensible y aterrador. Más tarde, cuando regresó a sus aposentos para preparar su informe preliminar al cónclave imperial floraxiano, Silax se quedó mirando la lista oficial del Senado, recientemente actualizada para incluir a la humanidad, concretamente a la Tierra y sus colonias asociadas, como miembro provisional. El Senado llevaba existiendo más de 7000 ciclos.
Las especies habían ido y venido, se habían alzado y caído, pero la estructura básica del poder se había mantenido sorprendentemente estable. El imperio floraxiano había estado en la cúspide de esa estructura durante casi 2000 siglos. Hasta hoy, cuando un humano entró en el Senado Galáctico y derribó la cabeza del emperador. Silax tuvo la inquietante sensación de que aquello era solo el principio de grandes cambios. Activó su terminal de comunicaciones para informar al cónclave imperial de Florax Prime. Lamento informar que el orden galáctico, tal y como lo conocemos, ha llegado a su fin. Comienza una nueva era y debemos adaptarnos. Hizo una pausa, eligiendo con cuidado sus siguientes palabras. Los humanos tienen un dicho, según me han contado, habla suave y lleva un gran garrote. Hoy nos han mostrado su garrote. Recomiendo que escuchemos con mucha atención lo que tengan que decir a continuación. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.